Hoy tenemos una discípula de la casa. Va a predicar la palabra de hoy. Y vamos a ir rotando los discípulos de la casa porque hay que usar lo que Dios ha puesto en sus manos para que empiece a desarrollarlo, porque no nos podemos llenar de conocimiento si no usamos el conocimiento, entonces en vano estaríamos trabajando. Así que vamos a prepararnos mientras nuestros niños suben arriba. Vamos a mantenernos en coidonía, pendiente a lo que la palabra va a traer, y al final vamos a estar orando. Pero quiero que usted ponga atención a la palabra porque es importantísimo que usted entienda de qué se trata esto. En síntesis, usted fue creado al igual que yo para adorar a un rey. Pero también fuimos creados para que nos enseñoreáramos de todo lo que existe sobre la faz de la tierra. Escuche esto. Y que de ningún bien carezcamos. Si usted no tiene algo que le hace falta y realmente le ha pedido a Dios que se lo conceda, porque conforme a su palabra usted ha pedido, hoy es momento de reclamarlo para que lo reciba. Y no viva ni en escasez, ni en dolencia, ni en enfermedades, ni en dificultades, ni en ansiedades, ni miedo, ni angustia, ni depresiones. Porque eso no es de Dios. Y lo que no es de Dios no nos pertenece. Queremos lo que Dios le pertenece, que es toda bendición, por lo cual Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y si Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, era para darnos todas las bendiciones que Él creó para nosotros. Porque todos somos parte del corazón de Cristo. Y todas las cosas que existen, por Él han sido hechas, y por Él subsisten, y por Él se mantienen. Para que tú y yo las disfrutemos. Si el enemigo te ha robado a tus hijos, si el enemigo te ha robado tus finanzas, si el enemigo te ha robado tus negocios, lo que sea, es momento de reclamarlo hoy, en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que Él busca. Yo no sé la situación, pero Dios conoce tu situación, tú la conoces. Él te va a enseñar la raíz de tu problema para que sea echado fuera y puedas reclamar esa bendición que Él ganó en la cruz del Calvario para nosotros. No la ganó para el mundo, la ganó para nosotros, porque el mundo no lo puede tener porque no tiene el Espíritu de Dios. Y tales personas que tienen el Espíritu de Dios son llamados hijos de Dios, porque escuchan su voz y obedecen. No todo el mundo es hijo de Dios. No le crees esa mentira que dicen por ahí. Y no todo el mundo se salvará, porque necesitas tener el Espíritu de Dios y caminar conforme a su voluntad. Vamos a pasar entonces a la predicación, mientras la predicadora se prepara. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos nuestras manos en rendición total a ti, para que tú uses tu hija, Señor, como a ti te plazca. Que ella sea portadora de tu palabra, Señor, y nosotros receptores de esa palabra. De unción, de poder, de sanidades, liberaciones, y que todo bien que proviene del Padre de las luces, el cual no tiene sombra ni mudanza de variación alguna, y que hace las cosas perfectas, venga sobre nosotros como un viento fuerte, internalizando esta palabra en los corazones, libertando al cautivo, sanando al enfermo y dándole toda vida y prosperidad, por lo cual tú ganaste por nosotros en la cruz del Calvario. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Y adelante. Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga abundantemente. Amén. Vamos a estar predicando esta mañana en el libro de Génesis, Antiguo Testamento, capítulo 37. Así le ha placido al Señor en esta mañana. Bajo el tema, el regalo de un padre por amor. No es casualidad que nuestra hermana Edith haya abierto con el tema del amor. Y si la hermana Alvarado me permite, yo le pedí al Señor un manto. Iba a comprar uno. Pero después el Señor me dio paz y me dijo, yo voy a proveer el manto. Toda la gloria y la honra es para el Señor. Y de colores, como es la porción bíblica que vamos a dar lectura. 37. Pero antes, pueden sentarse, quiero traer una introducción. Como les dije, no es casualidad, sino causa de Dios. El amor nunca deja de ser. Dice la palabra del Señor que en el principio era el verbo y el verbo era la palabra. Amén. Pero el verbo es Cristo. Amén. Así que
es parte de un sentimiento, pero es también un fruto del Espíritu Santo de Dios. Todo aquel que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, el Espíritu de Dios vive en nosotros. Así que es parte del vivir cristiano dar fruto del Espíritu Santo. Y el mayor de ellos es el amor. Así que el Espíritu Santo que vive en ti y en mí produce amor. Ahora bien, ¿estás dispuesto a hacer esto? ¿Estás dispuesto a amar? Es una decisión. Amar es una decisión. Aunque no te traten bien, la decisión del creyente de Cristo tiene que decidir amar. Dice la palabra del Señor que de esto dependen la ley y los profetas. Amar a Dios sobre todas las cosas y después amar a su prójimo como te amas a ti mismo. Amén. Así que amar es sacrificio. Amar a otros es ser empático. Ponerme en los zapatos de ese hermano, de esa hermana. Aunque yo no esté atravesando esa situación, yo sufro con esa hermana o ese hermano. Yo me dispongo a orar, a interceder, a pelear esas batallas con ella en oración o con él en oración. Amén. Así que es apreciar a otro, es apoyar a otro. Debemos de elegir cada día amar, aunque no nos amen a nosotros. Y vamos a leer la historia. ¿Qué pasó con José? Ahora puestos en pie, leemos la palabra del Señor. Génesis capítulo 37. Capítulo 37, versículo 1 al 36. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. No podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle todavía más. Más todavía. Y él le dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí, he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y las estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le respondió y le reprendió, y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu mamá y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre
en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Edrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando, él errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí, viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, echémosles en la cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de manos y dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto. No pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosles a estos ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después, Rubén volvió a la cisterna y no lo halló. No halló a José adentro y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos, dijo: el joven no aparece. ¿Y yo? ¿A dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus hombros y guardó luto por su hijo muchos días. Se me perdió de vista, espérate. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas
para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Pueden sentarse, hermano. En este mundo caído no existe familia perfecta. Es importante resaltar un poquito para atrás. Acuérdese que él es parte del linaje, José es parte del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué pasa? Había una promesa del Padre, Jehová de los ejércitos, dada a Abraham, que todas las familias de las naciones iban a ser bendecidas a través de él. Amén. Pero en el versículo 2 nos está diciendo que la historia de la familia de Jacob, vamos a buscar un poquito para atrás y recordar. Jacob significa usurpador. Jacob significa engañador. El que engañaba fue engañado por su suegro 2 veces, ¿verdad? Por su mismo suegro fue engañado. Así que este engaño le costó 7 años adicionales para trabajar por la mujer que la amaba. Ahora, Génesis capítulo 29:30 nos está diciendo: y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. ¿Qué sucede aquí? De repente Jacob no tiene solamente una esposa, ahora tiene 2 esposas. Pero ¿qué resulta? Que cada esposa trajo su sirvienta. Lea tenía su sirvienta, Raquel también tenía su sirvienta. Así que en un periodo, si usted lee más para atrás, va a ver que en 8 días habían 4 mujeres en casa. ¡Qué caos! ¡Qué problema! Multiplicado, ¿verdad? Porque tuvo hijos con cada una de ellas. Eso dice la historia, el padre de naciones, ¿verdad? Será la herencia. Así que imagínense qué caos. 4 mujeres en casa. ¿Quién es la patrona? 4 mujeres tirando y jalando, ¿verdad? Así que no era una familia perfecta. Y desde un principio había un favoritismo por Raquel, porque la amaba. Nadie manda en el corazón de nadie, ¿verdad? Así que, por lo tanto, Jacob amaba los hijos producto de ese amor con Raquel. Y más cuando dice la palabra que Jacob concibió a José en su vejez. Eso hacía, ¿verdad?, de parte de él un amor más especial por José. Lo interesante es que, aún entre medio de los desprecios que pudieron haberse criado ellos, porque tal vez esa división de amor, ¿quién es el más que ama a quién? Ellos se criaron en medio de esa tirantez. No es saludable. Pero solo el amor de Jehová Dios es el que cubre multitud de pecados. Solo Él hace la diferencia. Esta historia del Antiguo Testamento es una historia bien importante. Si usted va un poco para atrás, va a ver que el libro de Génesis, ese solo libro, desde el 30 hasta el capítulo 50, todo eso habla de la vida de José. Así que mira qué importante era la figura de la historia de José. Amén. Ya su vida trae una similitud con Jesús, el Cristo. Y vamos a ir viéndolo a medida que vamos a explorar el capítulo. Como José, Jesús verdaderamente también fue rechazado y fue despreciado. Fue despreciado por sus hermanos. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Jesús vino a los judíos y los judíos no lo recibieron. Lo rechazaron también. Asimismo, José fue criado entre hermanos que no lo querían. En la lectura pudieron apreciar cómo en algún momento en el campo fue acorralado.
Esto me traía a la mente la historia de Caín y de Abel, que lo combinó para ir al campo y en el campo allí hubo ira, hubo contienda y lo mató. Así que José está en un escenario con 10 Caínes. 10 Caínes a su alrededor. Yo no sé si usted ha estado en un ambiente hostil, en un ambiente donde usted se siente acorralado, tal vez aún en su propia casa, en su propia familia. Pero Dios tiene propósito y lo vamos a seguir viendo. Amén. Así que, semejantemente como José, Jesús fue echado por los hombres, fue despreciado, fue quebrantado. Hasta los suyos lo rechazaron. José, como Jesús, también fue exaltado por Dios, por el Padre. José fue exaltado por Jacob, su padre. Jesús fue exaltado por Jehová de los ejércitos. Hay unas similitudes ahí, un paralelismo. Amén, gracias, pastor. José llegó a ser un príncipe de Egipto. Jesús es príncipe de paz. Amén. Y que José llegó a ser salvador de Egipto, pero también de Israel. Jesús es el salvador del mundo. Hay unos paralelismos en este libro precioso. ¿Qué pasa? Mateo 3:17 dice, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. El Padre tenía una complacencia especial por Jesús. ¿Por qué? Porque hacía todo lo que el Padre le decía que hiciera. Así también José, cuando su papá lo mandaba a hacer los ojos y el oído de lo que hacían sus hermanos y traía la información al Padre. Aunque los hermanos lo tildaran de soplón, pero esa era la voluntad del Padre. ¿Ok? Así que José fue un soñador profético. Vimos en la lectura que hay 2 sueños. Los sueños de Dios que Dios le dio estaban en su destino. Yo no sé cuántos sueños Dios le ha dado a usted. Y no es el sueño de que se quede dormido. Son sueños proféticos de cumplimiento. Amén. ¿Qué pasa? Que este sueño iba a cambiar el curso de 2 naciones. Egipto y Israel. Tal vez Dios tiene sueños depositados en ustedes para hacer un cambio en su familia y en la familia de otros. O en la familia donde Dios lo lleve a usted. Amén. Semejantemente, Jesús, el profeta de profetas, fue enviado por el Dios Padre. ¿Para qué? Porque Dios el Padre tiene un cumplimiento de tener muchos hijos en el planeta. No criaturas, como decía Edith. Sí, el Señor los creó, son criaturas. Pero cuando pasan a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, pasan a ser hijos y coherederos juntamente con Cristo. No es lo mismo ni se escribe igual. Dios nos da, ¿verdad?, unas bendiciones adquiridas ya en la cruz. En ese mismo versículo 2, el texto bíblico nos revela el lugar, que era parte de la promesa que ya Dios le había dado. ¿A quién? A Jacob. Estaban en Canaán. También nos revela el oficio del joven. Dice la porción bíblica que tenía 17 años. Era un joven que apacentaba las ovejas de su padre. Posiblemente sus hermanos le enseñaron. Pero sin embargo describe que él estaba en el campo con los hijos de Bilhá y de Silpa. No menciona a los hijos de Lea. Tal vez había una fuerte tirantez con los 6 hijos de Lea. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Y hay una fémina que es Dina, pero no la cuentan en el linaje por ser fémina, pero también era hija. Había tal vez esa tirantez, pero aún más adelante dice que aún los de las esclavas se contaminaron y lo odiaban. Vamos a seguir aquí. José era un hijo obediente y de joven era trabajador también. José mantenía informado, comunicado a su papá. Semejantemente nosotros tenemos que estar en continua oración,
en ayuno. Padre, revélame qué tú quieres. Muéstrame por dónde es que esto sí, esto no, con tu permiso sí, sin tu permiso no. Tenemos que como hijos estar en una continua comunión con el Padre. Así que la mala fama de los hermanos no es agradable a Dios. Es digno de ser resaltado lo que José hacía. Aún él estaba con sus hermanos, aunque sus hermanos lo rechazaban. Lo rechazaban una y otra vez. Pero más sin embargo, José, aunque compartía con ellos, no se contaminó. Interesante. Aunque José andaba con sus hermanos, no se contaminó con sus acciones, con los que escuchaba de ellos, con sus conductas. Porque él sabía, respetaba y amaba al Padre. Así que no había transferencias de demonio en José, porque José sabía la voz que le escuchaba. Y él rechazaba el comportamiento de sus hermanos. José, como les dije, era los ojos y los oídos del Padre. No le guardaba secretos a su papá. A fin de cuentas, el padre era dueño del kiosco, era el dueño de las tierras, era el dueño de los animales que sus hijos apacentaban. Pero los hijos, ¿qué? Hacían lo que le daba la gana en el kiosco del padre. ¿Es eso correcto de un hijo? No, no es correcto. La desobediencia trae maldición, más la obediencia bendición. Así que en este escenario, José atravesó críticas, fuertes críticas. Lo tildaban de soplón, pero no se hizo partícipe del pecado de ellos. Era una multiplicación, porque eran 10 contra 1. No vamos a contar a Benjamín porque era un bebé. Raquel muere en el parto, así que tenía 10 enemigos siendo su propia carne. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Muchos eligen mantener silencio, aún siendo cristianos. Muchos prefieren callar ante la crítica cuando hablan mal de los siervos de Dios. Y se hacen tan culpables como aquel que abrió la boca para criticar, porque se está maldiciendo. En el versículo 3 nos dice: y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Con toda intención le quise pedir esto a mi hermana Alvarado, porque cuando a nosotros nos regalan algo, yo veo la reacción de mis hijos. Cuando yo le traigo un obsequio, la reacción de ellos es arrancar la etiqueta y mira, se lo enganchan. Están ahí todo el día con las tenis nuevas, con la camisa. Están, mira, en el fichureo. Mi mamá me compró esto y yo me lo voy a poner ahora mismo. ¿Qué pasa? Esto produjo envidia. Toma, pastora. Eso produjo envidia. Si uno lee un chispito más para atrás, el tipo de túnica era costoso. Dice la palabra que el mismo Jacob la hizo con sus manos. Era difícil conseguir la tela, era difícil teñir la tela, era trabajoso, porque me imagino que la hizo al tamaño de él. Te devuelvo tu túnica. Gracias. Así que le costó trabajo al padre, pero la hizo pensando en su hijo y fue bordándola con amor, porque yo sé que le va a gustar. Mira, estos colores le gustan. Mira, porque está de moda. Mira, Señor, haz tu obra en él. Tal vez cuando él la estaba creándola, pensaba en bendición para su hijo. Amén. Yo me imagino cuando a la Violeta está tejiendo, ay, le va a gustar así, o le pongo esta florecita por aquí, o le pongo una piedrecita por allá cuando ella teje ropa para sus nietos, sus nietas. Mientras lo crea,
piensa en el Hijo, piensa en agradarle. Así también estaba haciendo Jacob, porque era su hijo amado. Amén. Mas entonces, ¿qué estaba sucediendo? Sus hermanos tuvieron envidia. Le tuvo un amor especial Jacob a José. Así también Dios tiene un amor especial. Tiene un amor único, un amor maravilloso, un amor que es eterno para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros comprendemos el cuerpo de Cristo. ¿Qué regalo Dios nos dio? La promesa del Espíritu Santo. Ese precioso Espíritu Santo que habita en nosotros, que echa mano de nosotros. Dios tomó tiempo para ir trabajando en nuestra alma. Dice la palabra que en un principio nos hizo del polvo en la tierra con sus manos. Asimismo, nos enviste de la presencia del Espíritu de Dios. Asimismo, la túnica del Espíritu Santo está con nosotros, está sobre nosotros. No para hacer lo que a mí me da la gana, ni lo que a ti te dé la gana, sino para tener el oído puesto en el corazón del Padre. Así como José obedecía al Padre, aunque lo rechazaron y lo despreciaron. Así que cuando tenemos algo nuevo, rompemos la envoltura y nos los enganchamos. Así hizo José, más sus hermanos se envidiaron de eso. ¿Eso está correcto? Pregunto yo. No, porque la palabra dice que Jacob amaba a sus hijos, pero amaba a uno más que a otro. No está bien, porque Dios nos ama a todos por igual. ¿Ok? No hace acepción de personas. Y no olvidemos que había una maldición para atrás. Si vamos para atrás, Isaac y Rebeca tenían sus favoritos. El de Rebeca era el favorito ¿a quién? Jacob. Y el del papá Isaac era el favorito Esaú. Así que eso lo dice la palabra. Había una maldición generacional bien marcada ahí. ¿Ok? Semejantemente Dios, Jehová, ha investido la iglesia, le ha dado poder. Hay una llave hermosa y poderosa de atar y de desatar. Eso es parte de la vestidura del Espíritu Santo. Amén. Así que la túnica es tipo del Espíritu Santo en nosotros, que nos llena de continuo para hacer la obra del Eterno. Nos ayuda a caminar cuando hay caminos adversos, nos ayuda a mantenernos fijos. ¿En qué? En el sueño de Dios. Fijos en la promesa de Dios. Lucas 24:49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Dios nos inviste, Dios nos da una presencia hermosa con su Espíritu Santo. Porque en nuestra fuerza no vamos a poder. Muchos piensan que en nuestra fuerza, mira, tú vas a llegar un poquito de límite. Pero en el poder de Dios sobrepasamos lo que es sobrenatural. ¿Cuánto nos ama el Padre, verdad? ¿Cuánto nos ama el Hijo? ¿Cuánto nos ama y nos cela el Espíritu de Dios? Nos ha dado gracia, nos ha dado favor, nos da paz, nos da gozo. Es misericordioso con nosotros porque no somos perfectos. Así que la túnica estaba distinguiendo a José, una túnica de colores. Estaba distinguiéndolo de los demás hermanos. Porque la túnica es tipo de la presencia del Espíritu de Dios. Y cuando otros ven al cristiano, dicen, tienes algo diferente. Tienes algo que yo quiero. Pues mire, es Cristo. Es el Señor en nosotros. Ser un hijo amado tiene recompensa. Esa es la túnica del triunfador. La gracia y el favor de Dios que nos levanta. El versículo 4
nos está diciendo, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos los hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Los hijos de Dios que vamos tras los sueños del Padre, tendremos que caminar a través del desprecio. Muchas veces vamos a tener que atravesar el desierto de la crítica. Otras veces vamos a tener que atravesar la avenida de la envidia, aún hasta de la familia. Celos dentro de la iglesia. Qué triste. Jesús es un soñador que fue rechazado. Yo no sé si fue que con el regalo de la túnica vino la unción del sueño. La lectura dice que después que le dio el manto, la túnica, soñó 2 veces. 2 sueños proféticos dados por Dios. Están muy callados, digan amén. Así que llegar a ser un triunfador en Dios tiene un alto precio. Tiene un alto precio de sufrir dolor y hasta emociones, dolor de emociones. Amar es darse a sí mismo. Para tener amor, tenemos que amar a los demás. Aunque nos odien, aunque nos rechacen, aunque nos desprecien, aunque nos tengan envidia. Lo hicieron con Jesucristo. Es difícil. Es difícil porque Jesús lo advirtió. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Lo que Él pasó también tenemos que atravesarlo nosotros, aunque no lo entendamos. ¿A fin de qué? De rechazar que no se me dañe el corazón en el proceso. A fin de cuentas que yo pueda aprender a rechazar el rechazo. A fin de cuentas que aunque me lastimaron, yo lo perdono y sigo para adelante. ¿Qué hicieron sus hermanos? Pudieron unificarse en amor los 10, ¿verdad? Porque el Padre los amaba, dice la palabra. Jacob los amaba. Ellos pudieron haber cambiado la historia. Pudieron haber hecho algo. Pero lejos estaba su corazón. Sus corazones estaban endurecidos por la envidia y el celo. Un espíritu de desamor está sobre la humanidad. Hay una similitud con esos 10 hermanos con lo que está pasando hoy en Puerto Rico y en el mundo. La falta de amor ha llevado a la gente a cometer múltiples delitos. Pecados de destrucción, dañando el diseño original de Dios. Está aquel que por falta de amor recurre al alcohol y se va de pollada, como dicen, para las barras, a ahogar con alcohol el desamor. Hay otros que se refugian en las drogas, autodestructivos. Otras mujeres se prostituyen porque no han encontrado el amor del Padre. Van de brazo en brazo y de cama en cama. Otros caen en el homosexualismo, en el lesbianismo, buscando llenar un vacío. Matrimonios que se rompen, sean porque meten un tercero a la relación o porque sencillamente se les acabó el amor. O sea que un espíritu de divorcio toma lugar por falta de desamor, por falta de Cristo en las vidas. Dice una porción bíblica que en aquellos tiempos el corazón de muchos, yo no me quiero imaginar eso, porque si es ahora, busquen las estadísticas.
Aquí el único protagonista es el Espíritu Santo de Dios, que es el que puede penetrar en el alma y penetrar esas áreas de herida. Es el único que puede hacer la obra. Aún así el versículo 4 nos está diciendo en un paréntesis aquí que hay coma. Le aborrecían. En definición, el aborrecimiento tiene su origen en el pecado y provoca siempre división, celos, odio y envidia. Cuando los hermanos aborrecieron a José, estaban en pecado. Los hermanos de José le aborrecieron porque eran carnales. La pecaminosidad de ellos no se llevaba con la santidad de José. José estaba siendo dirigido por el Padre. Tenía comunión con el Padre. Porque solo Dios es santo, santo, santo. Y no se agrada de ese comportamiento. El que actúa así no conoce el favor ni la misericordia de Dios. Y menos el amor del Padre. En el versículo 9, el relato bíblico nos está diciendo que soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño y he aquí el sol, la luna y las estrellas se inclinaban a mí. José no se dejó atrapar por el desánimo de lo que estaba viviendo. Que con palabras malsanas, intentaban ridiculizarle una y otra y otra y otra vez. Era un combo de los 10 Caín activados, haciéndole bullying por todos lados. En el campo lo veían y en el campo le tiraban. Si lo veían en el río, allí también iban a caer a decirle 2 o 3, a burlarse de él. José contó ese sueño, sino 2 sueños. Sueños proféticos que significaban lo mismo. Como les dije ahorita, ambos sueños eran el propósito de Dios. Y fíjate que ellos inconscientemente le trajeron la revelación, o sea, la traducción del sueño. ¿Acaso nosotros nos vamos a... se ataron con los dichos de su boca? Porque él contó el sueño, no contó la revelación. Pero Dios, como era de Dios, también Dios usó la mente vil de ellos para dejarles saber: te vas a inclinar. Como los manojos se van a inclinar. Aquel que usted despreció, aquel que usted odió, aquel que usted le tuvo celo y envidia, en algún momento Dios lo va a usar. Te vas a inclinar. Porque es el poder de Dios. No es el poder del hombre. Es el poder de Dios manifiesto. Así que de forma inconsciente, su hermano y su papá le trajeron la revelación de esos sueños. Doy gloria a Dios, amén. Así que solo un soñador puede narrar su propio sueño. Vamos para el versículo 10. Alabado sea el nombre de Jehová. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacían, y a él también le quitó. Perdóname, se me fue la página. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? En forma de pregunta, Jacob le dio la revelación. No olvidemos que Jacob también, Dios le dio sueños a Jacob. Aquella escalera que subían y bajaban ángeles. Así que también un soñador tuvo un soñador dentro de su linaje. Amén. ¿Qué sueño es este que ha soñado? Eso lo sacudió en su interior. Él era el líder, él era el patriarca. Pero fíjate que a veces hay líderes que carecen de madurez para comprender los sueños de Dios para la iglesia. Muchos pastores portan el sueño y el programa de parte de Dios. Mas, sin embargo,
hay congregantes y líderes en la congregación que se oponen al diseño de Dios, se oponen a la visión de Dios, se oponen al sueño de Dios y entran en un espíritu de rechazo. No, porque es que a mí me gusta así. No, porque a mí Dios me dijo que era Saúl. Pero si el diseño lo está dando el Padre a través de los pastores, ¿por qué te opones al sueño de Dios? ¿Quién eres tú y quién soy yo? Jacob olvidó que había una autoridad mayor dándole e impartiendo ese sueño profético. Amén. Asimismo, pasa en algunas iglesias. En vez de unificarse a la visión y a la misión, el sueño de Dios, hacen tirantes, pataletean, buscando oponerse a la obra de Dios. Jacob le llamó la atención, pero dice, sin embargo, más adelante, que él meditaba en ese sueño. Aunque Jacob mismo lo sacudió el sueño, se quedó pensando en esa revelación de Dios. Vamos al versículo 11 y dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Al él contar el segundo sueño, sus hermanos le tenían aún, mira, más envidia. Más los carcomía el odio en el corazón. El pobre muchacho no controla el sueño. Él está dormido y tiene el sueño. El sueño de Dios. ¿De qué era el culpable José? Porque era obediente al padre. José no era culpable de nada. No provocó eso. Tuvo un sueño, el sueño de Dios. Era profético y se iba a cumplir. Mas, sin embargo, el padre meditaba en esto. Así que el envidioso es enemigo de la visión de Dios y de los propósitos de Dios. Dios aborrece al que se opone a su obra. La envidia no es agradable a Dios. Los que no tienen la meta, los que no tienen los sueños de Dios, tienen que arrepentirse y buscar la presencia de Dios. Buscar cuál es el propósito para ellos. Porque ellos también son alma digna de salvación. Ellos también son parte del plan. Pero si te sales del plan, si te sales del diseño, Dios va a cumplir su obra. Contigo, conmigo, o sin ti, o sin mí, Dios va a cumplir su obra. Amén. Así que los hermanos mayores de José envidiaron al menor. Eso está claro. La envidia quiere lo que otros tienen. La envidia es una enfermedad del alma diabólica. La envidia daña el corazón y corrompe el alma. Y se olvidan que está en juego la salvación. Si no se trata a tiempo, peligroso es. El único antídoto para esto es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Vámonos al versículo 18. Y dice, cuando ellos lo vieron, le dejó. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Dijeron, aquí viene el soñador. Antes de que él se acercara y pudiera escuchar los murmuros de la planificación que tenían contra él, se pusieron de acuerdo. Mas, sin embargo, hubo uno, el primogénito de Jacob, Rubén, los paró. Los paró y dijo, salió a la defensa diciendo, no lo matemos. Vamos a echarlo a la cisterna. Antes que le quitaran esa túnica, lo lanzaron con violencia a esa cisterna. Semejantemente Jesús, los judíos conspiraron contra él. Los judíos conspiraron contra él también
para darle muerte. Así hicieron con José, con la única diferencia que Jesús tenía que ir a la cruz, tenía que morir, porque había propósito eterno del Padre, que al tercer día él iba a ser resucitado para la salvación de la humanidad. Amén. Los versículos 26, ya estoy acabando, y 27, nos dice la palabra: entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que le matemos? En que matemos a nuestro hermano y en que encubramos su muerte. Venid y vendámosle a los ismaelitas. No sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Judá, el hermano, el cuarto hermano mayor, sugirió la venta. Lo traicionaron igual, pero en vez de matarle, sugirieron que venderle. Recordemos que el traidor Judas, hay similitud en ambas historias. Y le traicionaron vendiéndole por dinero. Judas con 20 piezas de plata, Judas con 30 vendieron a Cristo de la gloria. Hay una similitud de esclavo. Pasó a ser un príncipe, un prisionero y después príncipe, cuando usted lea la historia completa de José en Egipto. Había sus propósitos. ¿Por qué? Porque Dios orquestó todo un plan perfecto. Así que como Jesús también fue traicionado, José también fue traicionado por sus hermanos, por dinero. Pero el precio de nuestra paz, dice la palabra de Dios, que fue sobre él en el madero. El precio de nuestra paz fue sobre él en el madero. Había un propósito hermoso, hay un propósito hermoso y precioso. En el versículo 32, la palabra del Señor aquí está diciendo: y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. De tu hijo, no de nuestro hermano, de tu hijo. Aún hasta dándole la noticia era despectiva. Jacob, dentro de su vejez, su angustia, el hijo amado, de que tenía complacencia, la reconoció, irrumpió en llanto. Fíjense que ellos dijeron que crean que una mala bestia lo devoró. Lo dijeron allá en el campo, pero como lanzaron la palabra de maldición, ¿qué fue lo que dijo el padre? Una mala bestia lo despedazó. Una palabra profética de maldición de parte de la boca de sus propios hermanos, y la afirmó el papá en el corazón. Tal vez en este momento, si algo pasara, que encuentran la ropa de alguien, vamos a activar el protocolo, la policía. ¿Dónde estaba la última vez que lo vieron? Vamos a entrevistar a todo el mundo. Vamos a buscar las cámaras de seguridad. No nos quedábamos quietos. Pero el viejo Jacob no tenía nada más que un manto con sangre. Una mentira de parte del odio, el celo y la envidia de los hermanos de José. Todo porque envidiaban que el amor que le tenía el Padre a él. Alabo la gloria de Dios. Así que el papá pensó que alguna mala bestia lo había devorado. José ha sido despedazado. Dice la palabra que vivió años amargo, años en luto, porque la mentira del diablo se la creyó. Gente, no olvide que Satanás vino a hurtar, a matar y a destruir y buscar matar los sueños de Dios.
Así que no crea usted la mentira que el diablo le está susurrando en el oído. No crea las mentiras del enemigo. No las crea. Afine ese oído espiritual. Quebrante toda obra de mentira en el nombre de Jesús, porque usted tiene poder. Si en usted habita el Espíritu de Dios, usted tiene el poder también. Falta que lo creas, que lo reclames, que lo establezcas, que declares nulo e inoperante la muerte espiritual de tus hijos, la muerte física de tus hijos, la muerte de tus finanzas, muerte de tu crecimiento espiritual, la muerte de tu ministerio. Actívate, pueblo, no te duermas. Actívate, pueblo. Dios quiere un pueblo despierto. Un pueblo despierto que le crea y que clame. Los hermanos dijeron, esto hemos hallado. Eran mentirosos también. Mordiéndole la mano que le da de comer. ¿Cuántos aquí han mordido la mano de estos dos pastores? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Arrepentimiento es necesario. Porque el alimento espiritual lo da Dios a través de ellos. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero que Dios hable a su conciencia. Yo solamente soy trompeta de Dios. No solo enviaron la túnica, la ensuciaron. Con toda intención la ensuciaron. Así hay hermanos, así hay gente que ensucia la reputación de los siervos de Dios. ¿Es eso correcto? Que Dios les hable. Gracias a Dios por su sangre. Gracias a Dios por su misericordia. Porque verdaderamente un corazón constrito y humillado no lo rechaza Dios. Asimismo, muchos envidian los dones, envidian ministerio, envidian la unción, envidian la voz, envidian los talentos, envidian cuando Dios los manda a trabajar aquí, Dios los manda a trabajar allá, olvidándose que Dios lo ve todo. Dios lo escudriña todo. Hasta lo profundo de cada pensamiento, Dios lo escudriña. Así que la gracia de Dios pone a prueba a los que son de Él. La gracia de Dios quiere manifestarse. Pero lo que nos toca hacer, hay que hacerlo. Los que son espirituales disciernen y no prestan su boca para chismear, para criticar, para en celo vituperar. Los espirituales, no los carnales. Los carnales dañan, hieren los corazones. Mas Dios quiere restaurar una iglesia. El mensaje es uno tras otro y tras otro el mismo. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos está dando un espíritu de reconciliación. Dios reconcilia a la humanidad a través de Jesús. Pero hay otra porción de la Biblia que me dice que el Espíritu de Dios va a reconciliar a esa hija descarriada con su mamá. Esa porción me dice que el hijo descarriado va a ¿qué? A unificar con el papá. Aún en eso, Dios quiere meterse. Nadie va al Padre si no es a través del Hijo.
espíritu de reconciliación. Toda aquella obra de maldad, toda aquella mentira que pudo haberte alejado de los tuyos, de tu familia, es quebrantado en el nombre de Jesús. Mentiras del diablo. Porque a causa de envidia y de mentira y de celo, Jacob no tuvo a José desde los 17 años. Y la conciencia de los 10 Caínes. Gloria a Dios, porque si usted sigue leyendo la historia, va a ver que hubo reconciliación en Egipto. Porque hubo grande hambre en Israel. Siendo José ya posicionado, príncipe, les dio de comer. No muerda la mano que le da de comer. Disponte a orar, disponte a interceder, disponte a discernir en el espíritu qué es lo que está afectando. Hemos visto en la lectura que había maldición generacional en esta familia, no perfecta. Cuatro mujeres en la misma casa. ¡Qué caos! Y por último, el 35. Y lo lloró su padre. Semejantemente Jesús, cuando le quitaron las vestiduras a los romanos en la cruz, también fue burlado. Pero el Padre, que lo ve todo desde el cielo, rasgó el velo, porque consumado fue. Consumada fue la obra. Él quitó todo. Él quitó todo lo que impide. Si tú le crees a Dios en esta mañana, todo aquello que se te ha sido quitado, Dios lo puede restaurar. Dios quiere hacer su obra buena, agradable y perfecta. Arranca de raíz toda envidia, todo celo, toda enemistad. Porque Jesús vino a eso, a deshacer todas las obras de Satanás. Eso es. Pastor, hasta aquí mi parte. Dios les bendiga. Tremendo. Te dan un aplauso al Señor. Wow. Toda una historia. Con el paralelismo de lo que Jesús hizo. Adoración, pase por favor. Con el paralelismo de la tipología de Jesús a través de José. Voy a cerrar con esto, pero quiero que usted entienda algo muy importante. Esta tipología de José es exactamente lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él venció el imperio de la muerte con la muerte misma a la carne, para que pudiéramos nacer al Espíritu y en el Espíritu, vivificando nuestra alma, pudiéramos alcanzar a entrar al trono de la gracia para escudriñar y encontrar el oportuno socorro. Mire qué profundo es esto. Pero a la misma vez te está enseñando que vino a la tierra en forma de hombre, pero también en forma de todo un Dios verdadero. José, aunque no murió, murió después de reinar en Egipto, como el segundo más poderoso después de Faraón, nos enseña que cuando la túnica es quitada, hay una perseverancia significativa en esa túnica. Cuando tú perseveras en Cristo, la túnica significa el Espíritu Santo. Y esa túnica de diversidad de colores significa la multiforme de Dios, forma de Dios, para que tú alcances el poder y la gracia divina y su misericordia para vencer los obstáculos sobre la faz de la tierra. Mira qué grande es esto. Cuando tú entiendes esa multiforme forma de Dios, entonces entra en lo que se llama la suficiencia de Dios para tú alcanzar y vencer todo obstáculo en tu vida. Y nada será imposible solamente porque le creíste lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti. El velo se rasgó para que el Espíritu Santo que está en ti pueda tener comunión con Él, porque ya el velo está rasgado y la túnica cumplió su función. Pero en la iglesia neotestamentaria, que es la que nace, que es la iglesia de Filadelfia, que nace de 1948 en adelante, que somos nosotros como iglesia neotestamentaria, habita el Espíritu Santo en forma corporal. ¿Usted me entiende? O sea, tenemos un cuerpo espiritual habitando en una forma corporal carnal. Eso nos enseña que podemos tener comunión con Él directamente para cumplir los propósitos eternos para los cuales fuimos diseñados y disfrutar de todas las cosas que Él ganó
aquí en la tierra para que tú y yo obtengamos ¿qué? Primero unificación, cimentado en el perfecto amor que echa fuera todo temor, para reconocer que Él venció el imperio de la muerte, entregando la parte carnal, y cuando el velo de Jesús fue quitado y fue vendido, porque era una túnica hecha de un solo tiro, no tenía nudo, significa integridad de principio a fin, y eso significa Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo está en ti. Por lo cual significa que tú tienes que vivir en la integridad que Él requiere y demanda para alcanzar la obra perfecta que Él diseñó para tu vida. Y te dio una herramienta por si te equivocabas, porque Él sabía que somos imperfectos. Él nos dio la herramienta del arrepentimiento y el perdón, que tiene que estar a la flor de nuestras bocas, para alcanzar que la misericordia, para que el plan perfecto que Él ganó en la cruz del Calvario pudiera ser parte de nuestra vida. De manera que cuando entendemos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y Él te dice, yo he puesto mi espíritu y soy más que vencedor en aquel que venció el mundo, tú también te pongas en la posición correcta de reclamar lo que te han quitado, reclamar lo que necesitas, obtener todas las bendiciones que Él ganó para ti en la cruz del Calvario, y no que se olvide ninguna de sus atribuciones. O sea, no solamente es el poder y la autoridad, sino la complacencia del cumplimiento de la palabra, que entras en un contentamiento aún en medio de la adversidad, porque tú sabes que aunque esté pasando lo que esté pasando, tú vas a obtener la victoria, y que de alguna forma Jesús lo va a hacer, porque Él te va a dar la respuesta de lo que tú tienes que hacer. ¿Usted cree que el diablo, si llega a saber que Jesús iba a resucitar, lo hubiera matado? No lo hubiera matado. No lo hubiera matado, porque estaba clavando su propio destino y lo mató. Oye, escucha bien esto, que con esto cierro. El diablo te ha querido robar, te ha querido dañar, ha roto la familia, te ha desintegrado tu salud, lo que sea. Pero ¿sabes qué? Dios tiene la respuesta. Y te puso a ti en autoridad y poder para derrotar las tinieblas. Pero tú tienes que creerlo y caminar en esa integridad. No por lo que tú veas, sino por lo que tú crees. Porque no se puede andar por vista, sino por fe. El diablo creyó que derrotó a Jesús y nunca lo pudo derrotar, sino el mismo diablo cabró su propia tumba. ¿Para qué? Para ponerte en autoridad a ti y a mí. Si Él lo hubiera sabido, no lo hubiera hecho. Pero tenemos que entender que lo hizo porque el mediador del mundo, el Padre de todos los espíritus, que se llama Dios, lo hizo de esa manera para que tú y yo triunfáramos en la cruz del Calvario. Y hoy es un momento de declarar esa palabra, creyendo y sabiendo de que tenemos la victoria, no por vista, sino por fe. Porque tu fe es la que cambia la adversidad. Amén. Si lo crees, ponte de pie, vamos a orar. Dar un aplauso al Señor, claro que sí. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias por la vida de José, gracias por la vida de Jesús. Gracias porque tu palabra nos muestra la bendición que tú has ganado para cada uno de nosotros. Hoy en fe nos levantamos creyendo y sabiendo que tú nos das la victoria, porque hemos creído lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Por eso hoy, Señor, andamos en fe y en plena certidumbre de fe declaramos y decretamos y desatamos la palabra de bendición para nuestra vida. Y algunos tenemos hijos que no están en el Evangelio, pero Señor, hemos creído que vendrán. Y tenemos diferentes situaciones, pero hemos creído que tú clavaste todas las situaciones en la cruz del Calvario y triunfaste sobre ellas. Porque tú exhibiste públicamente todas las potestades que tenían todos los nombres de las adversidades que íbamos a pasar sobre la faz de la tierra. ¿Y qué pasó? Que tú venciste porque tú resucitaste. Y resucitaste para ponernos en autoridad y poner una iglesia de poder, del poder de la resurrección, funcionalidad que ha sido dada al hombre que se ha declarado partícipe, hijo de la gracia divina, del poder y la misericordia de la cruz del Calvario. Muchas palabras, sí, pero es que todas ellas lo amarran a una sola verdad: Cristo Jesús. No hay otra. Y usted tiene que entender que usted tiene que vivir enraizado en el amor de Cristo mostrado en la cruz del Calvario.
y recíprocamente caminar en ese amor, para que cada bendición que ocurrió allí le sea parte de su vida sustancial, tan solo porque lo creyó. ¿Y cómo usted va a creerlo? Viviendo la vida que Dios quiere que usted viva de santidad, separados para Cristo. Usted va a entrar en un contentamiento y en un gozo inefable por el poder de la resurrección que va a operar en usted. Que ninguna arma forjada contra usted prosperará. Que toda lengua que se levante contra usted en condenación quedará. Y Dios utilizará esas personas que se levantaron en arrepentimiento para que le dé la victoria al Cristo de la gloria que habita en usted. Por lo cual hoy hemos creído en esta palabra, la cual desato sobre tu pueblo en el nombre de aquel que venció el imperio de la muerte, en el nombre de aquel que murió y resucitó, en el nombre de aquel que nos verá en las nubes y nos recogerá, y con voz de mando y voz de trompeta sonará para levantar una iglesia que vive en autoridad y poder, en integridad y en pureza y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que Dios les bendiga. Vamos a orar.